Vamos entonces a hacer esta. Nosotros habíamos quedado por aquí, habíamos visto los resistores para maquetas, ¿verdad? Sí. Las calculadoras, las maquetas tipo. Habíamos visto generadores. Todo esto lo habíamos revisado. Eso quedó para examen. Y se realizó el examen de acuerdo a esta necesidad. Esta fue una pregunta de examen que no me la resolvieron. No recuerdo a quién se la hice. La pérdida de aislamiento en el aire. No sé si fue a Faiber Iván Cruz. Sí, Un profe, centímetro, Sí, profe, mami. un centímetro por cada 1000 voltios, vea. Y aquí quedamos, ¿cierto? Creo que era ahí. Sí, ahí fue. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar con esto. Profe, ¿Sí? si algo es que para pedirle, lo que pasa es que estoy con internet en mi celular, pasándole al compu. Si me desconectes, porque es que acá está lloviendo mucho y se me fue la energía y estoy ahí, hijo, sin wifi. Ya Estoy ahí entiendo, tratando listo. de escuchar con datos. Es que me entrecorta demasiado, si algo. Pero estoy aquí, hijo, Bueno, con ok. datos, si algo. Bueno, está bien, Camila. Muy bien, entonces, con esta magnitud, esta es otra magnitud de la corriente eléctrica, esta se denomina potencia eléctrica, ¿sí? Sería la cuarta magnitud que estaríamos observando, ¿sí? Dentro de nuestro desarrollo como estudiantes de eléctricas para delineantes. Entonces, ¿cómo se define la potencia eléctrica? ¿Sí? Entonces, pero vamos a grabar, ¿verdad? Grabemos. Ok, ustedes me regalan un ok en el chat, por favor, para aceptar la grabación. ¿Son tan amables? Gracias, Laura, Camilo, Luis, Fernando, Cristian, Natalia, Alex Fernando, Lisset, Ortiz, Camila Fuentes y Lice Fernanda. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos de nuevo a nuestra presentación. Entonces decíamos que la potencia eléctrica es la capacidad de realización de trabajo que tiene la electricidad. Entonces, pues nosotros ya habíamos observado que para que haya corriente eléctrica, pues debe haber una fuerza que saque a los electrones de su estado de reposo, ¿sí? Entonces esa fuerza decíamos que era el voltaje. Cuando los electrones salen de su estado de reposo se genera un flujo o fluido eléctrico. A eso le llamamos corriente eléctrica. Pero que además, si ese flujo de corriente tiene que pasar por un medio conductor, entonces ese medio conductor, si es ancho, si es angosto, si es largo, si es corto, o si es de cobre o es de aluminio, pues va a generar una oposición pequeña dependiendo, ¿sí?, del que sea. Entonces, si es angosto, o si es ancho, o si es largo, o es corto, o si es del material que sea, va a generar una oposición a lo que igual llamamos resistencia eléctrica. Sin embargo, cuando nosotros revisamos un poco que ese flujo de electrones, cuando se mueven, generan un trabajo o realizan mejor un trabajo, estamos hablando de que ese desgaste que hay en la partícula como tal se le denomina potencia y se ve reflejado específicamente dentro de las instalaciones eléctricas como disipación de calor. O sea, el fluido eléctrico termina con calor el trabajo que realizan los electrones. Entonces, la potencia eléctrica la podemos llamar también como carga instalada o carga demandada, o puede ser de las dos clases. Existe carga instalada y existe carga demandada.
¿A qué se refiere con esto de la carga? Bueno, entonces, esa capacidad que tienen los electrones para realizar un trabajo, ¿sí? Está incluido dentro de las características técnicas de todo aparato eléctrico. Entonces, si yo, por ejemplo, busco un televisor, entonces busco características técnicas para que ustedes la puedan observar de un televisor, por ejemplo. ¿Sí? Voy a buscar unas características técnicas de un televisor. Voy a ir a imágenes, a ver si me queda más fácil. Cuando miramos que un televisor dice 32 pulgadas, está hablando de características físicas, ¿cierto? Pulgadas, 81 centímetros, 32T, 4300. Dice que es de alta definición, ya comienzan a aparecer algunas características técnicas, que esa alta definición viene dada por diodos emisores de luz. Ya son características técnicas. Y características de software, que es un Smart TV. Por aquí hay uno que es 4K. Entonces, esas son otro tipo de características. Cuando nosotros miramos las características técnicas de un televisor, entonces nos vamos a encontrar con que el televisor pues tiene unos rangos de trabajo en relación, por ejemplo, con la corriente, con el voltaje, con la potencia. Vamos a buscar por aquí, vamos a ver, yo creo que debemos conseguir una en donde podamos observar muy bien. Digamos las características técnicas de un televisor. Vamos a ver si de pronto por aquí conseguimos algo. La ¿Para idea es ustedes que Samsung es ustedes, mejor? señor, Decía que, ¿cuál es su ¿me está preferencia de hablando de marca en marcas? televisor? Ajá. Sí, ¿cuál es su Ah, ya, mi preferencia? preferencia, sí, es como por hacerle publicidad a la marca, sí, es la que más me gusta, la que tú dijiste. Sí, es muy buena. De un televisor, pero no son las que yo necesito. Pero en la presentación yo tengo unas por aquí, en donde podemos observar las características. ¿Sí? Entonces aparece, dice por ejemplo, que el voltaje del televisor, voltaje de trabajo o tensión, es de 110 o 2 que usted ya conoce. Este es un televisor que puede trabajar Profe, en voltaje fase neutro y en voltaje fase fase. Señor, ¿me hablaba? qué pena, es que no sé si solo era yo que tenía tu pantalla congelada. Ya, pero ahí están observando la ficha técnica. Ahora sí, la estoy observando. ¿Alguien más? Ok. Apenas apareció. Sí, Ah, ok. Listo, entonces el voltaje aquí es de 110 y 220 voltios, o sea, el televisor puede trabajar a cualquiera de los dos voltajes. Asimismo, puede trabajar a dos tipos o un rango de frecuencias entre 60 y 60 Hz. Dice que tiene un consumo de energía de 79 W. Ese consumo de energía se refiere a la potencia de trabajo, 79 W. Y estas son las características más importantes. Pero asimismo hay una característica de un motor aquí, en la parte de abajo. Está el tipo, está el modelo,
está la frecuencia. Dice que la frecuencia es de 50 Hz. ¿Sí? Estas son características que tienen que ver con el torque que tiene el motor. ¿Sí? Entonces son de revoluciones por minuto y habla aquí de como si fuera un caudal de metros cúbicos por hora, Q. Y habla aquí de una potencia de 5,5 kilovatios. ¿Sí? Y habla que debe trabajar a una altura máxima de 58,5 metros. Este motor seguramente es de una motobomba, para sacar agua del subsuelo. Dice aquí también que la altura normal sería de 44,1 metros. Es a lo que debe trabajar este motor. ¿Sí? Entonces, estas características técnicas son importantes a la hora de nosotros poder hacer cálculos en términos de protección, de conexión o de instalación de estos aparatos en las viviendas. Hay motores que no te dicen a ti, pues aquí dice que la potencia 2 es de 5,5 kilovatios. No te dicen que eso es de 5,5 kilovatios, sino que te dicen, no, es de 2 caballos, o sea, horsepower, que son HPs, y usted tiene que saber que un horsepower es igual a 736 vatios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debe saberlo? Porque es que cuando nosotros revisamos acá, muchachos, nuestra definición, ¿sí? La potencia eléctrica que nosotros, de la cual estamos hablando hasta ahorita, se denomina potencia activa y ella se expresa con la letra P y su unidad de medida es el vatio, ¿de acuerdo? Es el vatio. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Así como las otras magnitudes tienen nombres, ¿cierto? Mire, aquí la potencia eléctrica se simboliza con la P. Y su unidad de medida, la unidad de medida, es el vatio. Y el vatio se representa con la letra W. De manera que yo puedo hablar de vatios y de kilovatios en una instalación eléctrica. Los equipos de medida de la potencia se denominan batímetros, acuérdense, pero solo son utilizados en los tableros de medida a nivel industrial o en laboratorios de electricidad. Es decir, tenemos unos elementos prácticamente análogos para colocar en algunos armarios para que nos esté dando la potencia de trabajo de una red eléctrica. La potencia eléctrica consumida por una resistencia, ¿sí? Cualquier aparato que transforma electricidad en calor se denomina potencia activa y se mide en kilovatios. Entonces nosotros decíamos cuando hacíamos la clasificación de circuitos que nosotros íbamos a asumir que todas las instalaciones, que todos los elementos o receptores que hay conectados a un circuito, esos receptores los vamos a asumir como resistencias, ¿sí? Entonces vamos a asumir que todos los aparatos que conectamos dentro de un circuito eléctrico son resistencias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la potencia activa viene dada por una ley que se denomina la ley de Watt, ¿sí? Entonces, yo voy a permitirme por aquí hacer algo. Voy a pedirles un permiso para hacer unos rayoncitos. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Voy a hacer unos rayoncitos. Profe, entonces vatios y watts es lo mismo o no? Es lo mismo, si uno en inglés y el otro en español. Vatios en español, watt en inglés. ¿Listo? Listo, gracias. Ok. Entonces miren, aquí vamos a ver si lo puedo abrir aquí. Ajá, eso. Y está mucho mejor. Porque necesito hacer unos rayoncitos.
Quiero que ustedes vean lo que quiero hacer allí. Entonces, les decía que la potencia eléctrica está definida por una ley que denominamos, ya les voy a decir, dibujar la ley de Watt. ¿Sí? Esta es la ley de Watt. Entonces, así como existía una ley de Ohm, existe una ley de Watt. Y esa ley de Watt lo que hace es relacionarnos a nosotros tres magnitudes eléctricas también. ¿Cuáles? La P, la B. ¿Qué es la B? Voltios. La I, muy bien. ¿Qué es la I? Intensidad. Amperios. Muy bien. Entonces miren que hay tres magnitudes, miren. ¿Sí? Hay tres magnitudes. Entonces la P, entonces, me está diciendo la ley de Watt que la potencia que se representa con la P es igual al voltaje por la corriente. ¿Sí? Esa es la ley de Watt. Así se define la ley de Watt. Para la potencia activa, además, aparece un término adicional que se denomina coseno phi. Coseno phi, que es una letra griega. Eso. Coseno phi. Pero dice que cuando la potencia es activa, coseno phi es 1. ¿Sí? Esto tiende a ser la unidad. Entonces, todo valor multiplicado por 1, pues da el otro valor. Si yo multiplico B por I por 1, pues me da P. Me da P igual a B por I. ¿Sí? Entonces, nosotros asumimos que todos los aparatos son resistivos, ¿sí? En una instalación eléctrica común y corriente. Entonces, la ley de Watt termina siendo P igual a B por I. Esto es la potencia. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? Entonces, ¿qué es importante y necesito que recuerden aquí? Que la potencia que se da en vatios, ojo, cuando hablemos de potencia o de trabajo, la potencia que se da en W viene de ser B por A. ¿Sí? Si hablamos de las unidades y no de las magnitudes. O sea que yo podría describir esto de otra manera. En lugar de P, decir que es W, W es igual a voltios por amperios. Note que yo aquí no dije voltaje, sino voltios. ¿Por qué? Porque estoy hablando de unidades. La unidad es el vatio de la potencia. La unidad es el voltio del voltaje. La unidad es el amperio de la corriente. Entonces, o yo hablo en magnitudes o hablo en unidades. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Me regalan un ok en el chat, por favor? Para ver si me están siguiendo. Muchas gracias. Camilo, gracias Cristian. Gracias Fiber, gracias Lisette. Gracias Laura, gracias Alex y gracias Lisette Fernanda. Ok, Luis Fernando, muy bien. Entonces, continuamos aquí. Perfecto. Decíamos que el más usado, la magnitud más usada es el kilovatio, pero yo puedo encontrar en vatios también mucha literatura. Los equipos de medida de la potencia se denominan vatímetros, ¿cierto? Eso ya lo habíamos conversado. Y aquí, entonces, se presenta lo que les comentaba. Entonces ya no me acordaba que tenía esta diapositiva donde decíamos que coseno phi era 1 y que cuando es 1, entonces B por I por 1, que coseno phi es 1, pues entonces quito el 1 y dejo solamente B por I. P es igual a B por I. Pero hay elementos que almacenan corriente. Ojo con esto.
que generalmente son los motores, por un instante de tiempo como los embobinados o los bobinados. La potencia almacenada por estos elementos es diferente a la consumida por una resistencia. ¿Sí? Entonces, la potencia en los motores puede tener una potencia residual, porque ellos almacenan corriente, porque tienen unos embobinados y ellos se cargan. Entonces, en ese sentido, en ese caso, se le denomina potencia reactiva, muchachos. Cuando yo hablo de la potencia de un motor, ¿sí? Esa potencia reactiva se denomina Q, ya no es P. La potencia eléctrica que habíamos visto arriba se representaba con la letra P, ¿sí? Y su unidad de medida era el vatio. Pero la potencia esa residual, o la que almacena un motor, se le denomina potencia reactiva. Entonces ya no es P. Q es igual ¿a qué? Aquí la unidad de medida, acá arriba era el vatio. El vatio era por A. Era aquí arriba. Por A también, porque es potencia, pero la vamos a dar en kilos. Kilovoltio amperio reactivo. O sea que aquí nos falta la R. ¿Sí? Entonces, de alguna manera voy a hacerlo de nuevo aquí para que me quepa. Voy a colocar aquí que es kilovoltio amperio reactivo. A eso se le denomina potencia reactiva, que se simboliza con la letra Q y su unidad de medida es el kilobar. ¿De acuerdo? ¿Todos bien hasta ahí? Pues un poco medias, profe, porque tu pantalla está congelada. Entonces, la aparición de ese tipo de potencia reactiva, ¿no ven allí que rayé en azul? Llegó hasta, el cursor está en Q, es igual lo que alcanzo a ver es una raya, V y A, más no completaste el Ya, dame un kilobar. segundito, yo voy a ingresar por el celular. Voy a ingresar por el celular para estar pendiente de eso. Tum, 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 tum. Ujú. Listo, ahí ya está. Ahí ya está todo grabado. Sí, ahora ya logró hacer ese cambio que decías. Ujú. Eso, entonces lo que les estaba diciendo era que la potencia que habíamos visto, la potencia activa, era la P, ¿sí? Esa P solita, la de la parte de arriba, una P sola, y es igual a vatios, y los vatios pues es voltios por amperio, ¿sí? Es lo que hemos visto allá atrás. Pero que cuando nosotros tenemos aparatos inductivos con embobinados como los motores, pues aparece una potencia almacenada que se llama potencia reactiva, que es Q, ya no es P, ¿sí? Entonces, esa Q, pues también se da en voltios por amperio, pero le anteponemos el kilo, o sea, ya no lo vamos a dar en voltio amperio, sino en kilovoltio amperio, y además es reactiva, entonces por eso se da en kilobar. Entonces, la potencia reactiva Q se le denomina kilobar, ¿sí? O más bien su unidad de medida es el kilobar. Les decía entonces que la aparición de este tipo de potencia reactiva me obliga a disponer de la potencia adicional necesaria para su funcionamiento, o sea, necesito un poquito más de fuerza para poder poner a funcionar un motor, ¿sí? Y esa potencia se denomina aparente.
y su unidad de medida es el kilovoltio amperio. Entonces aparece otro nuevo concepto de potencia, que es la potencia aparente. ¿Cuántas potencias hemos visto hasta ahora? Hello. Hemos visto 3. Hemos visto 3, sí. ¿Cuáles? Tensión, vatio y kilovatio. Tensión, potencia Ajá. eléctrica y potencia reactiva. Es potencia activa, potencia reactiva Y la y tensión. potencia aparente. Ah, vale. ¿Sí? La potencia activa es la potencia normal, que era lo que veíamos aquí en la página, en la diapositiva anterior, ¿sí? Que es esta, la potencia eléctrica activa cuando decimos que coseno phi es 1. Si coseno phi es 1, la potencia se denomina activa. Pero luego aparece la potencia de los motores, que es una potencia almacenada que la llamamos potencia reactiva, que se da en kilovares. Pero además aparece la potencia aparente, que la potencia aparente es S y se da en kilovoltio amperio. O sea, también se da en voltio amperio, pero en este caso con el múltiplo kilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de 1200 voltioamperios de potencia, ¿sí? O de 1200 vatios de potencia, yo podría hablar de 1.2 kilovoltioamperios. Podría nombrarlo de esa manera. Bien. ¿Ves? Aquí está un desglose del factor de potencia, ¿sí? Que en este caso aparece que coseno phi lo denominamos factor de potencia. Entonces dice que el factor por el cual se afecta la potencia e incluye aquella que se almacena se denomina factor de potencia. Es decir, que si yo conozco la potencia activa de un televisor, por decir, bueno, el televisor no es inductivo porque no tiene motores, pero podría hablar, por ejemplo, de la nevera o la lavadora, que esas sí tienen un motor. Entonces, si yo voy a hablar de la potencia de un motor, de una lavadora, yo debo suministrarle la potencia correcta a esa lavadora y no puede ser la potencia activa, tiene que ser la potencia aparente porque es la potencia aparente tiene un coseno phi distinto de 1, al cual le llamamos factor de potencia. Y como al ser distinto de 1, pues vamos a terminar afectando, ¿sí? Vamos a terminar afectando la potencia activa y volverla en aparente. Y lo que hacemos con el factor de potencia entonces es adicionar un poquito más de carga para que entonces se tenga en cuenta esa potencia almacenada o aquella almacenada que se necesita para que funcione un motor. Y entonces el factor de potencia coseno phi dice, en el segundo instante, por tanto, si yo quisiera saber cómo relacionar la potencia activa con la aparente, entonces yo digo que la potencia activa la voy a dar en kilovatios y la potencia aparente en kilovoltioamperios por coseno phi. Entonces, pero realmente la potencia en kilovoltioamperios es voltios por corriente, voltaje por corriente. Si despejamos, obtenemos que la potencia activa, kW, es igual a voltios por corriente. O sea, voltaje por corriente. ¿Esto de dónde lo sacamos? Voltaje por corriente, pues de la ley de Watt. Sí, es la que nos dice que el P es igual a V por I. Y multiplicamos por coseno phi. Cuando las cargas son resistivas, el factor de potencia de coseno phi es 1. Para cargas resistivas, obtenemos PKW igual a V por I
igual a S KVA. Entonces, si yo voy a hablar, entonces les voy a enseñar algo fácil para que la puedan pillar. Presten mucha atención a esto, muchachos. Vamos a ver si puedo dibujar por aquí. Entonces, la potencia activa, esta P, ¿cuál va a ser? Así como cuando mirábamos la corriente continua y la corriente alterna. Decíamos que la corriente continua, que se simbolizaba así, ¿cierto? Que esa corriente continua estaba en las pilas y baterías, mientras que la corriente alterna estaba en las redes eléctricas, porque tiene una frecuencia, ¿sí? Unas oscilaciones, cada hace 60 oscilaciones por segundo. Entonces, lo mismo la potencia cuando es activa se refiere a las cargas, póngale mucha atención a esto que eso es pregunta de examen, perdón, a las cargas de una casa. Entonces, ¿cómo se calcula la carga de una casa? Voy a ir a ver a la diapositiva de cómo se calcula la carga de una casa. A calcular la carga de una casa. Entonces, la carga de una casa se calcula así, muchachos. Es tomando todos los equipos que voy a conectar en la casa, en este caso, por ejemplo, un televisor que tiene 79 vatios, un motor de un aljibe, de una sumergible, puede ser una bomba sumergible, de 5.5 kilovatios. Van dos. Un portátil, también de marca Toshiba. ¿Sí? En este caso, yo no tengo el valor de la potencia, pero como yo sé que la potencia es igual a V por I, entonces lo que hago es multiplicar el voltaje 19 por la I, que es 3.42 amperios. Entonces, cuando yo multiplico 19 por 3.42 amperios, la potencia aproximada, ¿cuánto es? ¿profe? ¿Es posible? ¿60 y qué? Sería 64.98 amperios. Listo. 64.98, eso es 65, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces, esa sería la potencia aproximada de este aparato, de este portátil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo con la carga ahora sí? Pon la atención. La carga de la red o la carga de la casa, ¿cómo la hago? Pues sencillo. Yo digo, el televisor, 79 vatios. 79 vatios, listo. Este es el televisor. El motor, 5.5 kilovatios. De manera que si yo quiero sacarlo a vatios, esto sería 5.500 vatios. Y el Toshiba, el portátil, consume 65 vatios. Ahora sí, sumo 0, 9 y 5, 14. Llevo una, que sería 7 y 7, 14, y 5, 19. Y llevo una, 6. Eso da 149.5, profe. Señor, Esto da 149.5 kilovatios. ¿cómo así? El resultado, profe, de todo. O sea, entre la suma de cada uno de los equipos daría eso. A mí la suma me está Ve, dando 5.644. 5.600. 44. Eso, Bueno, ahí le entonces, agregué. claro, es que 9, yo sumé mal, ¿no? 9 y 5 es 14. 14. 14. Llevo una. ¿Sí? Llevo una. Y entonces sería 7 y 7, 14 otra vez. Correcto. 14. Y llevo una y sería 6. Sí. Y no llevo nada.
daría 5.644, ¿verdad? Correcto. Sí, profe, así es. Eso. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí me equivoqué con este. Esa sería la suma, muchachos. 5.644, ¿qué? Fácil, vatios. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me hablan de potencia activa, oiga, coloque ahí en su cuaderno, por favor. Potencia activa, me están hablando de carga instalada. ¿Sí? ¿Qué es la carga instalada? Es la cantidad de aparatos conectados a una red eléctrica funcionando bajo el concepto de simultaneidad. Eso es carga instalada. ¿Y qué es simultaneidad? Pues quiere decir que yo hago la carga y supongo que todos los aparatos que sumé trabajan simultáneamente, trabajan al mismo tiempo. ¿Entendido? Para saber si me entendieron, por favor me regalan uno que en el chat. Gracias, Cristian. Profe, ¿será que puede repetir el enunciado? Gracias, Natalia. Dame un segundo, Luis. Bueno, gracias, Fiber. Gracias, Camilo. 4 personas que han entendido. Liceo Es que están Ortiz. anotando, profe. Ya, bueno, puede ser, sí. Listo, entonces, muy bien. Decía Luis Fernando que el enunciado, ¿no? Bueno, no sé cuál enunciado él se refiere, no sé Luis a cuál enunciado. El último, profe, el que dice cantidad de aparatos conectados a una red eléctrica, el de Ya. carga instalada. Potencia activa, carga instalada. La carga instalada es la cantidad de aparatos conectados a una red eléctrica y se presume que todos funcionan simultáneamente o bajo el concepto de simultaneidad. ¿Sí? Eso también es pregunta de examen. ¿Qué es eso del concepto de simultaneidad? Pues usted debe entender que quiere decir que todos los aparatos conectados a la red funcionan al mismo tiempo. Eso es simultaneidad. Entonces, eso es también carga instalada, porque yo le pregunto a usted, ¿qué es carga instalada? ¿Usted qué me responde? Usted puede decirme, es la misma potencia activa, ¿sí? La puedo calcular con la ley de Ohm, perdón, con la ley de Watt. ¿Y cómo? Pues otra pregunta que le puedo hacer. La potencia eléctrica, ¿qué magnitudes conjuga? Entonces, conjuga 3 magnitudes. ¿Cuáles? La potencia, el voltaje y la corriente, ¿sí? Cuando usted me hable en términos de magnitudes, pues me debe hablar así, potencia, voltaje, corriente. No me puede decir potencia, voltios y corriente, no, porque voltios no es magnitud, voltios es la unidad. O no me vaya a decir watt es igual a voltaje por corriente, no, porque watts es la unidad de potencia. Entonces, o me habla en unidades o me habla en magnitudes. Es lo que le estoy diciendo aquí. ¿Sí? Usted me habla en magnitudes o me habla en unidades. Entonces, por ejemplo, si usted me habla así, sería en unidades, porque me está diciendo el vatio es igual al voltio por el amperio. Pero si usted me dice así, P igual a voltaje por corriente, esto es hablarme en magnitudes. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado de eso. Cuando yo les pida, por ejemplo, que me hable en magnitudes, usted me habla en P igual a B por I. Si me habla en unidades, es W igual a B por A. Es lo mismo, pero distinto. Bueno, ok. Entonces aquí lo que les estaba diciendo es que la carga instalada también ustedes la pueden definir como la sumatoria
de todos los aparatos instalados a una red eléctrica, ¿sí? Esa es también una definición de potencia activa o una definición de carga instalada. ¿Mm? Entonces, tengan en cuenta esos daticos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ir a hablar un poquito más de la S. ¿La S qué es? Es también potencia. Lo que pasa es que se denomina potencia aparente. La potencia aparente termina siendo un poquito, digamos, podría llegar a ser un poquito más alta que la potencia activa. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta esa potencia almacenada en los motores. Entonces, ¿y cómo termina siendo la potencia aparente un poco más grande? Pues simplemente porque tenemos nosotros el factor de potencia coseno phi. Mírenlo aquí. Si nosotros tenemos el factor de potencia coseno phi, pues lo que va a pasar es que nuestro valor va a terminar siendo un poquito más alto. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Va a suceder de la siguiente manera. Entonces, más por aquí. Miren aquí, por ejemplo. Este es un ejemplo de potencias promedio o consumos promedio o trabajo promedio de los aparatos eléctricos. Un aire acondicionado puede consumirse o puede trabajar 7.700 watts. Una nevera, 400. Una aspiradora, 1.500. Un microondas, 1.000. Una plancha, 1.000. Un televisor, 65 nada más. Una lavadora, 395. Un secador de cabello, 1.200 watts. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo, deme la carga instalada de esta vivienda, lo que usted debe hacer es sumar, sume, ¿sí? Este es el signo sigma, sume, sumar. Y esa será la carga instalada, muchachos, o la potencia activa. La potencia activa. ¿De dónde saca uno de estos valores? Pues de las características técnicas de cada aparato. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Uno que hay ahí en el chat, por favor. Muchas gracias, Camilo y Cristian. Gracias, Luis Fernando. Profe, ¿sería amable volverme a explicar ese pedacito? Sí, claro, Camila, gracias. Gracias. 4, gracias, Lisette. Estamos entendiendo, muchachos. ¿Están conmigo? Gracias, Natalia. Bueno, vamos otra vez a la diapositiva para que Fiverr la pille. Otra vez, esto estamos repitiendo, ¿no? Que la potencia es la suma o la potencia activa o la carga instalada es la suma de todas las potencias de los aparatos que están conectados en una instalación eléctrica. ¿Sí? Entonces, usted dice, bueno, yo necesito saber cuál es el consumo de una vivienda. Pues entonces, pues la carga instalada. ¿Qué hago? Entonces voy a hacer es un inventario de cargas. Voy a la sala y miro qué aparatos están conectados, ¿sí? Y reviso, hay un televisor. Hay un toma corriente vacío. Ese también hay que contarlo. Por favor, ténganlo en cuenta porque eso va para el examen. Los tomacorrientes, así no tengan un aparato instalado o conectado, hay que contarlo, ¿de acuerdo? ¿Están conmigo con esa? ¿Sí? De acuerdo. Porque el micrófono, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, claro, si ustedes hacen un inventario de todos los aparatos que están conectados, entonces tengo un televisor, tengo una impresora, tengo una cafetera, una licuadora, una nevera, una lavadora, un televisor, un portátil, la secadora de cabello, la aspiradora, tengo un aire acondicionado. Entonces, todo eso lo voy a inventariar. Y ahora sí le busco las características técnicas y busco la potencia. Listo. Una vez tenga la potencia de todos los aparatos, lo que voy a hacer es sumar. Cuando sume, me doy cuenta de todos los vatios que necesito. Y esa se le llama carga instalada o la potencia activa. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? No sé si ahí te respondí, Fiverr.
Sí, profe, ahora sí ya la entendí mejor. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Hagamos ejercicios para distraernos un poquito. Esto es importante, hacer ejercicios. Antes, pues voy a decirles que este círculo que ustedes ven allí, ese es un círculo que en un momento dado une la ley de Ohm con la ley de Watt, ¿sí? Con la ley de Watt. Eso es lo que hace Ohm y Watt. Unen las dos leyes en donde la primera ley, que fue la que vimos que era la ley de Ohm, era que el voltaje era igual a corriente por la resistencia. Esa era la ley de Ohm. Y que la ley de Watt es igual a P, que es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si ustedes revisan allí y hacen una anotación, miren qué unidades hay en común entre la ley de Ohm y la ley de Watt. La ley de Ohm pues tiene voltaje y la ley de Watt tiene voltaje. Asimismo, la corriente en Watt también está la corriente en Ohm. Lo único diferente de las dos es que la una tiene resistencia y la otra no. Y la una tiene potencia y la otra no. ¿Sí la alcanzan a pillar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo digo, pues entonces hagamos una cosa. Miremos, despejemos la I en Ohm y despejemos la I en Watt. Cuando yo despejo la I en Ohm, me da que es igual a B sobre R. ¿Sí? Cuando yo despejo la I en Watt, me da que es igual a P sobre B. Es decir, la intensidad de corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Ahora sí, como yo me doy cuenta, muchachos, ¿me están siguiendo? Prenden sus micrófonos, por favor. Lo estoy siguiendo. Sí, profe. Eso, entonces, eso. Si yo tengo la I, miren ustedes aquí, la I arriba y la I abajo, yo puedo decir que I es igual a I. ¿Es correcto? I es igual a I. Es como dijera 2 es igual a 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Si es así, entonces yo voy a decir que la I de arriba, que es B sobre R, es igual a la I de abajo, que es P sobre B. Y al yo hacer eso, voy a tener lo siguiente, muchachos, miren. Yo voy a despejar la B. La B la traigo aquí. B es igual. La R que está dividiendo a la B, la paso al otro lado a multiplicar. La pasé al otro lado. R por P sobre B. ¿Listo? Ahora, esta B que está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar acá. Al yo pasarla a multiplicar, me queda B por B igual a R por P. ¿Están conmigo todos? Estoy contigo, profe. Muchas gracias. Listo, entonces miren, R por P. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que B por B es B al cuadrado y es igual a R por P. ¿Sí? Ahora, si yo saco raíz cuadrada,
a ambos lados, que es una propiedad que me permite hacerlo, me permite sacar raíz cuadrada de b al cuadrado y raíz cuadrada de r por p. Entonces, cuando yo saco la raíz cuadrada, me doy cuenta que puedo anular el cuadrado del b con la raíz cuadrada, ¿sí? De manera que esto me va a quedar así. B sería igual a raíz de R por P. R por P. Entonces, si yo voy a mirar el voltaje que es este, mírenlo. Aquí está el voltaje. Ponerlo a... Este es el voltaje. Voltaje, yo digo que voltaje es igual a I por R. Como está aquí, como le dice la ley de Ohm, ¿cierto? A I por R, mírenlo aquí, velo. I por R. O R por I, es lo mismo, porque es conmutativo. Entonces, B es igual a R por I. Pero aquí yo encontré una segunda ecuación que me dice que B es igual a raíz de R por P. Entonces yo vengo aquí y miro que B es igual a raíz de R por P. Y aquí veo que es igual a P por R, raíz de P por R. O sea, es lo mismo. No importa si está RP o PR, es lo mismo. Pero este quedó raíz de P por R, que es igual al voltaje. ¿De acuerdo? Y así comienzan a salir todas las demás ecuaciones que ustedes ven allí. Y a esto se le llama el círculo de Ohm. ¿De acuerdo? El círculo de Ohm se le llama. Entonces, tenemos para cada magnitud, como son 4, como ustedes pueden ver aquí, voltaje, resistencia, corriente y potencia, cada una tiene 3 ecuaciones o 3 formas de resolverlo. Yo puedo calcular la potencia si conozco el voltaje y la corriente, o si conozco la resistencia y la corriente, o si conozco el voltaje y la resistencia. Con cualquiera de esas 3 puedo conocer P. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esto, y aquí viene un ejemplo. Los aparatos de la lista anterior funcionan normalmente a 120 voltios. ¿Cuáles son todos estos que están aquí? Todos ellos, muchachos. ¿Sí? Entonces dice... eso. Dice, los aparatos de la lista anterior funcionan normalmente a 120 voltios. Entonces, ¿cuántos electrones moviéndose por segundo requieren estos aparatos? Es decir, el aparato se alimenta de corriente. ¿Cuánta? Pregunta. Por ejemplo, la plancha tiene una potencia P de 1200 vatios. Como es resistiva, coseno phi es igual a 1. Es decir, que 1200 por 1 es 1200. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo. Ahora, si la plancha tiene 1200 vatios, como es resistiva, coseno igual a 1, entonces 1200 dividido 120, ¿cuánto es? 10 amperios, profe. 10 amperios, ¿cierto? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es que I es igual a P sobre B. Eso es lo que me están diciendo. La corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Entonces, la potencia 1200 sobre 120 es que tiene una corriente de 10 amperios. Es una corriente altísima. Por tanto, la plancha es capaz de comerse o de alimentarse de 10 amperios. Ese es su trabajo. Entonces, de esa manera se hacen estos ejercicios. Yo quiero que hagamos unos ejercicios de potencia eléctrica. Yo creo que la clase pasada habíamos dejado por ahí. Vamos a ver si podemos verlo aquí. Ya expiró mi sesión. Pero entonces había un taller de refuerzo.
Sí, había un taller de refuerzo. No sé si ustedes lo trabajaron. Sí, profe, lo trabajamos. Pues de mi Yo lo parte hice, sí. Lo hicieron todo. correcto. Bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer ejercicios cada uno. Entonces, cada quien presenta su pantalla y lo vamos resolviendo. La persona que lo quiera hacer. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio uno. No sé quién quiera hacer ese ejercicio. Profe, pero pues de mi parte lo tengo hecho es a mano en un cuaderno. Sí, no importa que esté a mano. Vamos a rayar, vamos a hacer unos 3 o 4 ejercicios de las personas que quieran proyectar. ¿Listo? Bueno, yo soy el primero porque parece que nadie más quiere intentar. Entonces, ¿qué aplicación uso, profe? Tú puedes hacerlo en PowerPoint o... Sí, en PowerPoint lo puedes hacer. Mm, Ahí puedes copiar tu ejercicio y haces la presentación. Cuando esté en presentación de pantalla, listo. Entonces paso mi cursor. ejercicio. Pues, entonces espera, inserto un cuadro de texto. Entonces yo hice el primer ejercicio que habla de que tiene una resistencia de 5 ohmios. No sé cómo hacer el símbolo. Tenemos también un voltaje de 125. Y por último, pues nos preguntan los amperios. Entonces, Leamos para todos, por lo menos leamos el ejercicio para todos. ah, eh, entonces, espera, hago un ajuste. Solo voy a presentar el PowerPoint, porque no tengo el PDF a la mano. Mayor virtual. Es esta aquí, de refuerzo. Bueno, pues este primer ejercicio aparece aparecen dos tablitas, o si quiere pasar que ya te lo expresa en texto. Profe, una pregunta, ¿no queda mejor como una foto, una imagen donde esté, pues, como he hecho el ejercicio y explicarte, ¿no? Pues creo que es más Profe, fácil. ¿sí También, nos escucha? sí, también. Lo que puedes hacer es mira en la parte de arriba donde dice insertar. Listo. Sí, no, sino que es que mi duda es que este primer ejercicio aparece en una tabla. Y pues no sé si quisieras que pasara directo al que dice un circuito eléctrico tiene una Eso, resistencia de... sí, sí. Listo. Pues ese es el que tengo. Entonces voy acá a insertar. ¿Y qué hago, profe?
Em, Buscas una camarita. ¿Captura? Eso. Captura. Y le dice recorte pantalla, recorte pantalla. Y... Está ya. ¿No Ya lo sé, tienes abierto? ¿No tienes abierto el ejercicio? ya sé a qué te refieres. Ya, espera. Ya. ¿A esto? Sí, señor. Listo. Entonces, pues como iba diciendo, que un circuito eléctrico tiene una resistencia de 25 ohmios y se le aplica una tensión de 125 voltios. Y pues debemos calcular la, el nivel, la corriente que circula, es decir, la intensidad. Y pues para eso nosotros operamos, decimos que intensidad es igual a 125 Dale presentación, dale presentación. aquí, ahí. Es que Sí, señor. si no hay presentación no me deja editarlo, profe. Sí, sí, deja. Mueve el cursor en la parte inferior después de la presentación. O sea, Dale presentar. listo, presentar. Ya. Eso, ahora mueve el cursor en la parte izquierda. Aquí abajo. En la parte de abajo tiene que aparecer una opción. Es que no sé por qué aparece esa pantalla que dice presentar en PowerPoint. Dale clic derecho. Clic derecho, ajá. Busca allí donde dice mm, pantalla completa. Listo. ¿Mm? Un segundito. Ahora sí, que es que toqué aquí. No, pero tampoco dio. Dele clic derecho otra vez. Ajá. ¿Y qué hago? ¿Dónde está? Que no veo. Clic Ah, derecho. espera. Es que como le hice solo compartir una ventana, puede que sea eso. Ah, sí, tiene que Para- compartir todo. Pues apague y cierre todo lo que tiene abierto. Ahí, a ver. Entonces, presentación. ¿Dónde está? Pantalla completa. Eso. Entonces, ahora en la parte de abajo, eh, ahí ya está. Eso, dice punto láser. Ahí comienzas a rayar. Bueno. Entonces, a ver. Pero no. Es como que no. ¿Será el color que uno tendrá? A ver. A ver, creo que es pluma. Sí, pluma. Sí. Listo. Entonces, como decía, vuelvo a leer el problema. Decía, un circuito eléctrico tiene una resistencia de 25 ohmios, que se simboliza con omega, la letra, una letra del alfabeto griego, y que se le aplica una tensión de pues 125 voltios. Y pues debemos calcular la intensidad la intensidad de la corriente que circula. Entonces, para esto, pues, usando la ley de Ohm, debemos hacer de que es I igual a que es los primeros voltajes, que son 125 sobre los 25. Disculpa ahora mismo el pulso. Y esto pues es igual a 5 am, mm, algo más, profe. Bien, entonces la respuesta es 5 amperios. perfecto, listo. Entonces, ahora le permito a alguien más que lo intente. Bien. A Elise de Ortiz el segundo. Sí, profe. Ya, perfecto.
Profe. Profe. Aquí tenemos que una resistencia de 25 ohmios. Profe, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ok. Una resistencia de 25 ohmios. Y una tensión de 250 voltios. Entonces dice la intensidad que circula por el circuito será. ¿Puedes Sería darle presentar? Dale presentar pantalla. aquí. Ajá. Eso. ¿Será que? Ajá. Espérame, profe. Cuénteme, Cristian. Profe, ¿puede hacer el cuarto o quinto ejercicio? Sí. Vale, profe. ¿Y ahí rayo? Ahí quieres que rayo, pero... Y ahí dale clic derecho y le da pantalla. No. Opciones de puntero. Punto láser. Punto láser. No, es pluma. ¿Pluma? No, bueno, pluma. Sí, claro, es pluma. Tienes razón. Listo, ahora sí puede rayar. Entonces, la ecuación sería así. Igual M sobre R, que serían 350 sobre 25. Que serían 10 voltios. 10 voltios. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Aló? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Bueno, pues resulta que no. No. Profe, no estoy manejada a 5 voltios. Ah, no. No. A ver, muchachos. Eso da 10 amperios, profe. Eso. 10 amperios. Estamos calculando corriente. Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Lisset. Vale. Bueno, vamos a preguntarle a Luis Fernando. ¿Quiere decir algo? Cuéntenos, Luis, ¿qué necesitas? Pues si se podía hacer el tercero, pues para intentar hacerlo. Bueno, pues entonces vamos a mirar por aquí, déjame un segundito. Vamos a mirar. A ver, hagamos Luis Fernando Erazo. ¿Sí? Hagamos el séptimo. Listo. Ya presenté.
Bueno, Momento. ¿Y me escuchas bien, profe? sí, señor. Listo, pues entonces el séptimo nos dice que dice un radio transitor se quemó una resistencia de Transistor. 1000 En un radiotransistor. De un radiotransistor. transistor. Listo. Entonces tenemos resistencia de 1000 para una tensión de 6 voltios. Ok, 6 voltios. Nos pide hallar qué intensidad circula por ella. Ujú. Entonces, aquí lo que procedemos a hacer es, según pues ¿cómo se llama? La ecuación que nos da, tenemos que Sí. intensidad es igual 6 voltios sobre 1000 amperios. Y esto pues sería igual a 0,006 amperios. Listo, pues creo que es así. Entonces, deme ese valor en un número entero. ¿Cómo, profe? Que me regales el resultado en un número entero. 0,6, 0, No. sí, No, 0,6, ¿no? ¿usted sabe cuáles son los enteros? Sí, pues el 6 sería Bueno, entonces démelo en entero. 6 amperios. No, No, señor. diablo. No, ahí sí no. No se puede. Listo, entonces serían 6 miliamperios, ¿no? Mili. 6 miliamperios sería. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, es que Bueno, esa conversión es la que me... yo le mandé unos videos para que estudiaran, ustedes no estudian. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, Cristian Solano Mellizo. Sí, Hagamos, profe. Cristian. Yo le digo cuál hagamos. Hagamos el 13. Vale, profe. Corto la imagen y ya comparto, que no tengo el Bueno, archivo, profe, disponible. bueno. Es que Cristian se fue. No, ahí está. Aquí en el chat te lo No, profe, coloco. estoy aquí, sino que... Ah, vale, profe. Mientras yo recorto puede pasar otro, entonces. Ahí te lo coloqué en el chat. Listo, profe, ya voy a compartir. Ok. Se cayó el internet. Profe, ¿ve en mi pantalla? Sí.
Señor, ya lo vemos. El ejercicio 13 dice por una resistencia pasan 0.5 amperios. Cuando la tensión aplicada sea de 100 voltios, ¿cuál será el valor de esta resistencia? Entonces dicen que los datos... Ay, señor. No. Pero es una pregunta aquí, ¿cómo era que funcionaba Pluma? Es que hay cosas diferentes, no sé. ¿Cómo así? De la presentación, eso. Metí la presentación. Ahí en el icono que le das play, que es como el de reproducir. Abajo. Ya, ya. Ahora sí, clic derecho. Ya. Sí. Ok. Dice que tengo una intensidad de 0.5 amperios. 0.5 amperios. Cuando una tensión está aplicada a 100 voltios, entonces es que prestar atención a la letra B, se dice que son 100. Aquí serían 100. Y se dice que cuál será el valor de esta resistencia. Entonces determino que la resistencia no la conozco. Ahora paso. Se dice que la resistencia, se dice que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces serían 100 voltios sobre 0.5 amperios. 0.5 amperios. 0.5 amperios. Y eso me da igual a un total de 200 ohmios, profe. Ese sería el valor por ohmios. Listo, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Yo, profe, Haga el número 12. pero me podría regalar, profe, 3 minuticos ¿Por y qué? lo hago. Es que voy a ayudarle a mi mamá aquí una cosa y ya. Bueno, entonces otra persona que quiera trabajar. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, listo. Lo dejamos ahí. Profe, el 12, Ajá. pues, sino que pues yo tengo problemas, me lo puede copiar como en el, Claro. como tengo problemas de internet. Ajá. Ah, ya te lo copio. Ahí va. ¿Listo? Profe, listo, ahora sí. Espéreme que van a hacer primero Camila, creo que va a hacer este y ya sigue esto. Ah, listo. ¿Ya está mirando? Estoy observando, correcto.
Un campeón de los siguientes datos. Profe, una cuestión. Cuénteme, Camilo. Ahí por ahí decía 0.220, pero son 220. Sí, yo lo cambié. Ah, lo cambió, ya. Gracias. No, parece que se le fue la red a Camila, profe. Creo que se le fue así. Entonces, Fiverr. Ujú. Bueno, voy a copiar uno para que haga Fiverr, ¿listo? Fiverr, ¿escuchas? Profe, disculpe, Sí, estoy escuchando. no me funciona. Tranquila, Camila, Disculpas no a te todos. preocupes. No te preocupes, Camila. Pues si quieres, no sé si quieras presentar ya o le damos la oportunidad a otra persona mientras tanto, no sé. No, profe, dele la oportunidad a alguien más porque una vez presento es como que más se me entrecorta. Ah, bueno, Entonces, no. listo. Entonces dale Fiverr, dale con este, con el 11, que lo acabé de copiar. ¿Me escuchas, Fiverr? Listo, profe. Sí, ya lo paso acá al ya. Profe, profe, Señor, ¿será que lo puede volver a copiar que no me aparece el este? claro. Bueno, pues mientras Fiverr se organiza ahí, yo voy a pasar, déjenlo, organiza ya en tu PowerPoint, mientras yo les termino de orientar algo aquí. ¿Me escuchan? Te oímos y vemos tu presentación, profe. Ok. Entonces, miren, aquí hay unos pequeños ejercicios, ¿sí? En este caso, mire por ejemplo esto. Mm, el ejemplo de la plancha, pues ya lo hicimos. Ahora, un ejemplo de microondas. ¿Sí? Entonces, supongamos que aproximadamente el factor de potencia es coseno phi igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1000 vatios de potencia, ¿sí? Y queremos calcular la corriente del microondas, entonces lo que hacemos es, bueno, el microondas trabaja a 120 voltios, son 1000 vatios dividido 120 y me da 8.3 amperios.
Entonces, cuando yo digo aquí, por tanto, el microondas es capaz de tomar 8,33 amperios. Esa sería la corriente que jalona el microondas. Ahora, este valor, muchachos, que nos da aquí, ojo con eso, eso es algo importantísimo para su desempeño profesional. La ley de Watt, esta que decimos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, esa ley, con esa fórmula usted puede calcular el breaker o el taco, como lo quiera llamar, o el automático termomagnético. El breaker, ¿sí?, lo puede calcular usted con esta fórmula, así como está aquí. Despejamos la corriente y decimos la potencia del aparato. Entonces puede ser un motor, un microondas, un molino, lo que usted quiera darle protección, lo que usted quiera ponerle un taco. ¿De cuánto es el taco? Pues usted lo va a calcular con eso. Entonces la corriente es igual a ¿qué? A la potencia del motor, por decir que sean 1000 vatios, dividido el voltaje en que trabaja. Entonces, ¿cierto? Entonces P sobre B, y eso le da 8,33 amperios. O sea que usted debe colocar un breaker de aproximadamente 10 o 15 amperios para proteger ese microondas. Es así como uno calcula el breaker de una ducha, por ejemplo. Una ducha que consume, por ejemplo, 4000 vatios. 4000 vatios, este es otro ejemplo. 4000 vatios. Lo divido entre el voltaje que funciona. Entonces, si funciona a 120 voltios, ¿sí?, sería 400 dividido 12. ¿Cuánto es 400 dividido 12? Alguien que me ayude ahí. Da 33.3, profe. 33,3 amperios. O sea que aproximadamente un breaker de 40 amperios tengo que ponerle a la ducha para que me funcione. Estas son cosas que es información que usted lo puede poner en práctica en su casa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un aparato y quieren conectarle una protección, póngale un breaker solamente para eso. ¿De cuánto? Pues usted acuérdese de la ley de Watt. Así lo calcula. Profe, ¿Sí? ¿los brackets solo vienen en múltiplos de 5? No. Los breakers comercialmente, los grandes, vienen de 15, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? Y los mini breakers sí vienen a partir de 10. De 10, de 15, de 25. Hay unos que vienen de 12, ¿sí?, de 23 amperios. Vienen así, esos sí vienen revueltos. Los mini breakers son unos más chiquitos. A mí me gusta trabajar con breaker grande. Ya, gracias. Bueno, listo. Asimismo, entonces, tenemos otro ejemplo con una aspiradora, ¿cierto? Si nosotros miramos la aspiradora acá arriba, la aspiradora consume 1500 vatios, miren, 1500 watts. Venimos acá. Vamos a calcular la corriente para esa aspiradora. Entonces son 1500 dividido 120. Eso da 12.5 amperios. Entonces, por tanto, la aspiradora es capaz de tomar 12.5 amperios. O la puedo conectar a un breaker de 15 amperios. Miren este ejercicio es importante. Si yo voy a instalar un transformador de 45 kVA, entonces miren que aquí ya nos están dando nosotros valores no de potencia P. Esto no es P. No, señores. Porque P me lo dan a mí es en vatios, no en kVA. Ojo. ¿Sí? Y vatios es igual a V por A, no KB por A. ¿Sí? KB por A es kVA. Entonces, cuando ustedes ven en dónde generalmente nosotros encontramos ese valor de kVA, entonces ese valor de kVA generalmente nosotros lo encontramos es en los llamados transformadores. Esos que nosotros veíamos allá en los postes colgados, ¿sí? Esos transformadores, esos son los que son transformadores de potencia. Y aquí dicen el valor en kVA. En kVA vienen dados estos valores, muchachos. Entonces, dice aquí que van a instalar un transformador de 45. Listo. 45 kVA.
de capacidad. Y la carga que se requiere conectar, cuando hablan de carga, le están diciendo también la potencia de unos motores. ¿Sí? Dice, se requieren conectar motores de 8 kilovatios. O sea, de una, usted tiene que esto sabérselo de memoria. Multiplica por 1000 para poder pasar. Cada uno es de 8000 vatios. Que tienen un factor de potencia de 0,8. O sea, lo que me están diciendo que el coseno phi es 0,8. ¿Cuántos motores realmente puedo conectar al transformador? Entonces, claro, yo cojo, voy a calcular la potencia aparente. Bueno, la potencia aparente la tengo. ¿Sí? Porque, bueno, me está diciendo máximo 45 kVA. Ahora, me dicen a mí, listo, el factor de potencia es 0,8. Entonces, coja, la potencia aparente es igual a la potencia activa, que son 8 kilovatios, o 8000 vatios, dividido 0,8, que es el factor de potencia, me da 10 kVA. En este caso, esta es la potencia S, o la potencia aparente de un motor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos puedo conectar yo? Pues puedo conectar máximo 4. Porque si conecto 5 son 50 kVA. Y la capacidad del transformador es de 45 nada más. ¿Me hago entender? ¿Me regalan un OK en el chat, por favor? Gracias, Camilo. Gracias, Cristian. Gracias, Natalia, y Fiber, y Seb Ortiz y Laura Tatiana. ¿Los demás no han entendido? ¿O todo está OK? Bueno, yo asumo que sí. Perfecto, entonces, continuamos. Entonces, dice aquí, perdón. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Hay un ejemplo 2. ¿Sí? Entonces dice, la carga total aproximada de un barrio residencial es de 45 kilovatios. ¿Qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que yo tengo un barrio o una urbanización. ¿Sí? Me están diciendo que yo tengo una urbanización aquí. Tengo una urbanización con casas. Tengo casas aquí, ¿sí? En esa urbanización. Y me dicen que en ese barrio residencial la carga de toda la casa es de 45, de todas las casas, 45 kW. Dice. Y para ese tipo de cargas el factor de potencia normal es de 0,9. O sea, en una zona residencial, coseno phi es 0,9. ¿Cuál transformador instalaría? Entonces, tengo en el mercado uno de 30, uno de 45, uno de 75 y uno de 112.5. Es lo que tengo en este momento en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues calcular cuál sería la potencia aparente, porque la están dando es en kilovatios, ¿sí? Y el transformador me lo dan en kVA. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Simplemente lo que debo hacer es tomar los 45 kilovatios y dividirlo entre 0,9, que es el coseno phi, y eso me da 50 kVA. ¿Sí se dan cuenta que da un poquito más? Porque estamos teniendo en cuenta esa potencia remanente. Se debe instalar entonces un transformador de 75 kVA, porque el de 45 no me alcanza. ¿Sí? Los 45 kilovatios me dan 50 kVA. Entonces debo conectarme al de 75, a este. Eso es. Muy bien. ¿Preguntas? No tengo preguntas, profe. Muy bien. Entonces, póngale cuidado que pasamos a la quinta magnitud. La quinta magnitud se llama o se denomina energía eléctrica. Yo digo que es una prima de la potencia, porque simplemente trabajamos con potencia. ¿Sí?
Así como tenemos unas hermanas de la potencia eléctrica que dijimos que se llamaba la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿sí? Que también le llamábamos carga instalada o carga demandada. Cuando hablamos de esos términos nos estamos refiriendo a lo mismo, solamente que hay unas especificidades para cada una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la potencia activa nosotros la podemos usar para hablar de la carga instalada, ¿sí? Y la potencia aparente, ustedes al final se van a dar cuenta que podemos usarla para sacar la carga demandada, la que realmente se usa. Eso es lo que quiere decir la carga demandada. Entonces, hay que poder hacer diferencia. La potencia activa tiene factor de potencia, coseno phi, pero coseno phi siempre es 1 cuando la potencia es activa. Cuando la potencia es aparente, ¿sí? Si yo quiero calcular la potencia aparente, yo debo tomar el valor de la potencia activa, pero en kilovatios. Miren ustedes, la debo tomar es en kilovatios. No la debo tomar en vatios. Tomo la potencia activa y la divido entre el factor de potencia. Cuando el factor de potencia es distinto a 1, entonces la potencia que calculo es la aparente. Esta es la que termino calculando. S. Muy bien. En ese resumen, entonces ahora sí vamos a mirar lo que es energía eléctrica. La energía eléctrica les decía que es una prima y lo que hace es también, como la potencia aparente, tomar la potencia eléctrica en kilovatios. Toma la potencia en kilovatios, ¿sí? Y la multiplicamos por el tiempo para calcular los consumos. Entonces, la energía es la base de la productividad del mundo y es usualmente conocida como la potencia producida por una fuente o generador durante el tiempo que tiene carga conectada y se consume dicha potencia. Entonces, miren que la energía eléctrica es una prima porque dice que es una potencia, ¿sí? Producida por una fuente o generador durante el tiempo. O sea, antes no teníamos en cuenta el tiempo cuando hablábamos de la potencia activa o aparente o reactiva. Pero aquí cuando aparece el tiempo, o sea, cuánto de ese esfuerzo o cuánto consume en el tiempo, entonces aparece el concepto de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la quinta que tenemos y calculamos la energía es igual a E. Entonces, C representa con la letra E, o sea, tiene un nombre más, que es la E, y su unidad de medida es el kilovatio hora. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la P, que es la potencia, pero no en vatios, sino en kilovatios. Y el tiempo lo vamos a tomar en horas. Por eso, la unidad de medida es el kWh, ¿sí? Kilovatio hora. Esa es la unidad de medida de la energía eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo voy bien, profe. Sí, señor. Eso. Perfecto. Bueno, este tema de medidores, ustedes ya lo pasamos por ahí. Medidas de energía activa. Ajá. Entonces, esto es fácil, el tema de calcular la energía. Miren ustedes aquí, por ejemplo, una bombilla de 100 vatios de potencia activa, o sea que el coseno phi es igual a 1, entonces lo calculamos con la ley de Watt sin poner el coseno phi, encendida durante 8 horas cada día, ¿qué consumo de energía mensual tendría? Pues entonces lo primero que vamos a hacer es convertir las unidades de vatios a kilovatios, ¿cierto? Porque la P la debemos colocar en kilovatios. Entonces, 100 dividido 1000 me da 0.1 kilovatios. Entonces, ya lo pasé a kilovatios. Para tener el consumo del mes, pues calculamos el total de horas que está encendida la bombilla durante ese mes. Entonces, si está prendida 8 horas al día, pues hay que multiplicar por 30 días. 8 horas por 30 días, eso me da 240 horas al mes, lo que estaría prendida esa bombilla. ¿Sí o no? Entonces, ahora sí, la energía consumida en el mes, pues es simplemente 0.1 kilovatios, que es la potencia en kilovatios, por el tiempo, que son 240 horas. Eso me da 24 kilovatios hora. ¿De acuerdo? Esa es la energía. Y ya podríamos hablar de pronto si yo podría decirles a ustedes, por ejemplo, si un kilovatio hora cuesta 660 pesos,
¿Cuál sería el consumo de energía de una bombilla de 100 vatios de potencia activa encendida durante 8 horas cada día? Yo le puedo colocar un valor más. Entonces, yo 660 pesos. Entonces, ya, listo, calculamos 24 kilovatios hora al mes. Esa es la energía. Pero ahora lo vamos a multiplicar por 660 pesos y nos da un total de 15.840. 15.840 pesos. Eso sería lo que habría que pagar de consumo de energía de esa bombilla al mes. ¿Listo? Entonces, esto es súper sencillo, muy sencillo. Vamos a ver si puedo aquí hacer algo. Pam, 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 pam. Vamos a ver este. Aquí tenemos un taller para... quitemos este de aquí. Le ponemos 8. Vamos a guardar este en el escritorio y se lo voy a compartir a ustedes. Vamos a ver si pudiera yo abrir mi WhatsApp por aquí. Ahora sí, alístese Fiverr y Camila para que haga la presentación. Camila no está. ¿Se fue? Sí. ¿Mi Fiverr se encuentra o no? La 11, ¿no, profe? Señor. Bueno, ahí en sus, ¿cómo se llama? En su chat de WhatsApp envié el taller de la ley de Watt y energía, taller de potencia y energía. Listo, gracias. Profe, entonces voy a compartir la pantalla. Profe, pues la pregunta dice una resistencia de 5 kiloohmios, le pasa una corriente de 2 amperios, ¿a qué tensión está conectada? Entonces yo lo hice en este de aquí. Entonces dice, sabemos que la resistencia es de 5 kiloohmios, ¿no? Entonces lo pasamos a la medida que serían 5.000 ohmios. Entonces sabemos que la intensidad es de 2 amperios, entonces vamos a ver el voltaje que tiene, ¿no? Entonces sabemos que para encontrar voltaje es igual a I por R, que sería intensidad por resistencia.
Entonces sabemos que 2 amperios por 5000 ohmios serían igual a 10 voltios. Esa sería la respuesta. Ya listo. Perfecto. Perfecto, está bien. Ujú. ¿No llegó Camilita? No parece No, que no no llegó. llegó. Listo. Entonces, trabajen por favor ese taller de la ley de Watt, ¿vale? Trabajen, Vale. deme 5 minuticos más, por favor, que quiero revisar algo aquí. Voy a revisar algo importantísimo que quiero hacer. A ver, a ver, a ver. Ujú. Bueno. Ok. Pregunta para todos ustedes. ¿Están conmigo? Estamos Sí, profe. aquí, te oímos. Listo. ¿Qué les parece si la próxima clase la hacemos presencial? Me gustaría que hiciéramos la clase presencial. No sé si a ustedes se les dificulte en la mañana. En la mañana de 7 a 10, en mi caso yo tengo sistemas CAT. Yo tengo taller. Yo igual, profe, sistemas En mi caso, De en la 10 a 1. mañana de 10 a 1. Natalia dice No que tiene tiene- taller de 10 a 1. Listo, 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 listo. No, entonces sería, pongamos la clase, nos tocaría poner la clase de 2:30 a 5. ¿Listo? Y nos Listo. vemos en el salón de financiera. ¿Recuerdan salón de financiera enseguida del Centro de Estudios Urbanos? Ah, ya. Sí, ya. Allí nos vemos la próxima clase. Y pues le avisan a Camila, pues que pues tratamos que de pronto uno de ustedes lleve no sé si llevan un computador y tratamos de ingresar a la clase y que ella pues trate de estar ahí, ¿sí? Listo. En la clase. Y les voy a pedir un favor. Camilo, le voy a pedir el favor que me envíe entre hoy y mañana un mensaje al WhatsApp solicitándome unas temáticas de exposición. Quiero que ustedes me hagan una exposición sobre generaciones de energía eléctrica, sobre generación de energía eléctrica. ¿Listo? Listo. Eso. Entonces vamos a hacer exposición en la próxima clase de generación de energía eléctrica y vamos a solucionar alguna duda que tengan con el taller de la ley de Watt o lo que es potencia y energía. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Profe, ¿esa exposición es individual? Estas exposiciones podemos hacerlas en pareja. Ujú. Pues sí, yo diría que es mejor no. Bueno, listo. Profe, Entonces, ¿cómo es que se llama la ¿recuerdas para exposición que hay que enviarte hacer? los temas? ¿Me recuerdas para enviarte los temas para que Sí, yo los le recuerdo. compartas? Es que yo tengo que recordarle. Bueno, listo.